Muy buenos días. Llega para nosotros otra nueva oportunidad para poder llegar a seguir creciendo y tratando de poder llegar a seguir fomentando buenos espacios y específicamente espacios en los que podamos llegar a seguir hablando de este deporte. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment estamos bastante contentos de poder llegar a dar inicio a nuestro podcast y en este específicamente espacio tratar de hablar de las grandes preguntas del deporte y tratar de solucionarlas a través de un pequeño y rápido espacio el que como siempre todo este crecimiento que hemos tenido a través del último tiempo es gracias a ustedes y por ello esperamos que este pequeño momento y también esa pequeña nueva sección en el canal les pueda llegar a gustar e interesar. El día de hoy los centraríamos a través de una de las, diríamos, preguntas más complejas de cara al momento que estamos viviendo en el deporte y además de ello tratar de contextualizarlo a través de las dinámicas que hemos visto a través del transcurso de los años. En este caso, nuestra nueva sección, la pregunta del día a través del podcast de Football Entertainment será: ¿es perjudicial la estadística en el deporte o al contrario puede llegar a ser un factor que haga este gran e interesante espacio en el que vemos a grandes protagonistas hacerle crecer para el futuro? En el que como siempre esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, es que comenzaríamos la apertura de un gran momento para nosotros, como ya mencionábamos al principio, a través de la nueva sección de la pregunta del día. Ello se tratará básicamente de poder a lo largo de diferentes episodios elegir diferentes preguntas relevantes de cara al contexto y la actualidad del deporte y poder llegar a solucionarlas a través de un rápido y esperemos no tan largo espacio de, diríamos, plática. Con ello, en general, diríamos, la temática de hoy no solo se centrará en poder llegar a hablar de el espacio y el entorno que vivimos a través del deporte, sino cómo la estadística se ha convertido en una base fuerte para poder llegar a entender cómo funciona el deporte y cómo puede llegar a ser un espacio de interacción para básicamente conocerle mejor. Ahora, ello también se centra en la idea de que a través del futuro y la progresión también hay espacios en los que la duda genera si realmente estamos tomando los pasos correctos de cara a nuestro futuro. En este caso, el cómo el uso de la estadística y la data realmente está siendo positivo para el momento en el fútbol que estamos viendo al día de hoy, o al contrario, por ejemplo, características tecnológicas como el VAR, la línea del fuera de juego o diferentes aspectos que tratan de ayudar al deporte en realidad le están haciendo perjudicial. De ello se trataría este podcast y en general también, antes de comenzar a hablar de este interesante tema, también nos gustaría recordarles el que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy recordemos que este podcast lo pueden llegar a encontrar directamente en nuestro canal de YouTube y además de ello diferentes espacios o clips a través de nuestras redes sociales. Además de ello también daríamos apertura a espacios de podcast como en este caso Amazon Premium y específicamente también Spotify Podcast. Ello también dejaremos los enlaces de cara a la descripción en nuestro canal de YouTube, aunque todos los enlaces los encontrarán enlazados directamente a nuestra central web y en este caso básicamente podrán llegar a elegir dónde escuchar este podcast o verle en donde ustedes prefieran. Ahora comenzaríamos en base a esta pregunta: ¿cómo la estadística está o siendo perjudicial o siendo, o siendo útil de cara al deporte que estamos viendo al día de hoy? En este caso comenzaríamos a través de tres diferentes aspectos o temáticas de cara al podcast, ello a través de nuestra perspectiva, a través de lo que ha sido nuestra progresión como simplemente aficionados que se han sentido enamorados por este deporte, luego a pasar a profesionales de este curso y que ha determinado tratar de encontrar un pequeño rubro en este, diríamos, espacio de informar como periodistas y además de ello también lo que representa para el futbolista profesional, para el entrenador de fútbol y para los clubes que representan a este deporte. En ello lo trataríamos de centrar a través de cada una de estas características. El día de hoy comenzaríamos centrándolo en específicamente nuestra experiencia y lo que representa a través de
esta pregunta para nuestra nueva sección y específicamente para lo que representa para nosotros. En este caso, teniendo en cuenta cómo vemos el diagrama a continuación, encontraríamos que el contexto no solo de la estadística nos permite poder llegar a conocer un poco mejor al futbolista, sino también las características y sus bases de lo que ha sido, diríamos, sus mayores cualidades. Perdonen una pequeña pausa dramática. Ello también se centra en lo que diríamos ha sido poco a poco la mayor característica del día de hoy, de lo que vemos al día de hoy en general, la globalización. Esta globalización nos permite en general poder llegar a conocer o tener acceso a información que antes no teníamos de forma tan simple. Por ejemplo, nombres, datos, números, estadísticas, movimientos en el campo, capacidad en general de poder llegar a conocer a un futbolista simplemente con abrir tu celular. Diríamos que corresponde también la idea de que realmente el deporte al día de hoy es un aspecto altamente global y que cualquier persona puede llegar a acceder a él de forma rápida y gratuita, en muchas ocasiones gratuita, o en algunas ocasiones para poder llegar a conocer los mejores entornos de este espacio deportivo a otras características ya, diríamos, más profesionales, y en ello nosotros poco a poco a través de los años hemos podido llegar a tener una transición, como mencionábamos, como simples aficionados al deporte y luego como analistas para convertirnos en periodistas. Ello también centrado en la idea de que a través de nuestra edad hemos visto cómo la progresión y la creación de aparatos tecnológicos y la configuración del Internet realmente han cambiado el paradigma de lo que era básicamente el día a diario para cualquier ser humano, y ello también para el deporte se ha convertido en general a través de cualquier deporte, diríamos, en la característica de poder llegar a ver como una herramienta puede llegar a ser explotada al máximo para explotar las mejores cualidades de un deportista. Ello en general se ha centrado en el que un dato no solo representa la idea de cuantificar un progreso, un objetivo, una temática, un lineamiento o un progreso, sino también la idea de que nos puede llegar a dar ciertos espacios para entender y entender específicamente cuándo es el mejor momento para correr, cuál es el mejor momento para detenerte y cuál es el mejor momento para que la táctica te pueda llegar a hacer brillar, diferentes espacios o características. Nosotros, a través de los años, nunca lo hemos negado, hemos sido fuertes aficionados a la Premier League. Desde muy pequeños, este pequeño presentador, este presentador, diríamos que no somos tan pequeños, pero en general lo que tratábamos de decir es que hemos visto la formación de la Premier League en sus mejores momentos cerca de la década de los 2000, básicamente cuando los mejores momentos de la mano de Sir Alex Ferguson, además de ello la conformación de este sorprendente Arsenal que siempre le generaba problemas y el nacimiento de el The Special One de la mano de José Mourinho, daban la idea de que realmente esta competición poco a poco sería muy interesante de cara a sus cualidades. En ese momento, por ejemplo, capacidades tácticas como las de José Mourinho parecían realmente formidables y al ser nosotros tan pequeños, realmente sorpresivas en base a lo que trataba de proponer, porque aunque el fútbol inglés está cargado de grandes momentos, en esa época lo más característico o diferencial era, por ejemplo, las propuestas de Arsène Wenger, en este caso a través de una línea de 4-3-3 o procedimientos que hacían que se reconvirtiera el equipo tácticamente, básicamente no conformarse solo con un escuadrón, sino una idea de que el equipo podría llegar a evolucionar en el campo y tomar diferentes roles por parte de, por ejemplo, equipos como Manchester United, que todavía mantenían la gloria en ese momento, de la mano de Sir Alex Ferguson, era la perspectiva de poder llegar a ver equipos realmente globales que estaban caracterizados bajo la idea de su grandeza, y ello de forma sinérgica hacía que sus futbolistas realmente se encontraran orientados a la idea de encontrar sus mejores cualidades a través de un entorno que lo compaginaba, básicamente la sinergia de no solo creer en tus facultades, sino en la idea de demostrarlas a la hora de representar a tu equipo, algo que en general ha sido muy bueno de cara a los años y que poco a poco, a través de estas progresiones, a través de, como mencionábamos, 3 diferentes equipos, encontramos el espacio para progresar a través del entorno de seguir siendo el mejor, el espacio para progresar a través de hacer aquello que nadie está haciendo y tratar de ejecutar pequeños cambios para realmente maximizar los esfuerzos, como durante muchos años hizo Arsène Wenger en Arsenal, no solo cambiando dietas, cambiando procesos de entrenamiento, cambiando dinámicas de cómo se ejecuta un partido día a día para los Gunners, sino también la idea de que ello hizo evolucionar al deporte rápidamente
a través de márgenes numéricos y estadísticos en base al rendimiento. Ello también, poco a poco, de la mano de entrenadores como José Mourinho, determinaban la idea de que aquellos que pueden llegar a lograr una impronta muy positiva o diferente en la Premier League siempre pueden llegar a lograr una gran recompensa. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades y ello en general diríamos es lo más característico de la Premier League, que aquellos que evolucionan avanzan y aquellos que no lo hacen se quedan en el camino. Diríamos que en general también, ya que estamos hablando de ello, en Manchester United, tal vez ello sea uno de los mayores problemas de por qué el equipo al día de hoy no puede levantar la cabeza y decir que su grandeza le remite a siempre estar en lo más alto. Veremos si lo pueden llegar a lograr a futuro, pero en general corresponde a todo ello la creación y la conformación de cómo poco a poco, para encontrar mejores soluciones y espacios, la estadística realmente ha sido útil para, diríamos, brindarle a cuerpos técnicos, equipos e instituciones y futbolistas la oportunidad de seguir creciendo competitivamente, y en ello diríamos que a través de nuestra experiencia como mencionábamos aficionados en nuestra etapa de juventud y progresión ya como adultos, la oportunidad de poder llegar a ver cómo esta herramienta ha crecido y ha sido útil no solo a través de simplemente conocer futbolistas que al verles de cara a su nacionalidad pues era difícil o básicamente imposible poder llegar a saber de dónde provenían siquiera, cuánto medían, su capacidad de rendimiento, cuántos años tenían, y ello hace muchos años, como mencionábamos, para estas épocas era difícil de poder llegar a encontrar. Por ejemplo, para nosotros, al no contar con suficientes medios económicos, por ejemplo, algo que hacíamos era poder llegar a encontrar en periódicos esta información y tratar de recopilarla para poder llegar a conocerlos mejor a los futbolistas o, por ejemplo, al equipo que nosotros seguíamos, y en ello en general diríamos son estas pequeñas bases que hacían que el cuantificar datos se pudiera llegar a volver algo realista al día de hoy y útil, porque en general no solo es crear, diríamos, una gran data de información, sino la forma en la que la puedes llegar a usar puede llegar a ser muy redituable de cara a tu futuro. Con ello diríamos que a través de nuestra experiencia, para empezar a poco resolver esta pregunta, es la estadística o la data útil o perjudicial para el deporte al día de hoy. Nosotros a través de nuestra experiencia personal con la progresión y como mencionábamos a través de el pasado, diríamos que no, que al contrario hemos visto una importante progresión a través de ella y que realmente al día de hoy se entiende el deporte a través de la misma, porque básicamente es un hecho evolutivo encontrar las mejores herramientas para poder llegar a lograrla, pero en este caso no nos quedaríamos solo con nuestra opinión y lo que representan los datos, sino también lo que representa en general al día de hoy para uno de los grandes referentes en este deporte, y algo que diríamos en general siempre se olvida. Perdón, en este caso vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación. En ello, nos centraríamos ahora en el papel del futbolista, aquel que siempre, a pesar de que no lo parezca, es el que controla este deporte y muchas veces también acompañado del aficionado. A través de ello se entiende por qué es que todavía a través de más de 100 años de más de 200 dependiendo del país, se puede llegar a seguir viendo este deporte como una herramienta de progresión social y una herramienta realmente cultural para entender lo que es la humanidad al día de hoy. Sé que puede llegar a sonar algunas veces algo exagerado, como simplemente el patear un balón y tratar de hacerlo entrar a una portería va a llegar a tener implicaciones sociales o socioculturales tan importantes, pero en realidad el que simplemente, por ejemplo, para tenerlo en cuenta, si pasamos a una reunión familiar, muchas veces lo primero que hacemos es poder llegar a hablar con nuestros abuelos, con nuestros tíos o con en general nuestros padres o familiares de cómo va el equipo de fútbol al que seguimos, cómo va la selección nacional o cómo simplemente el partido de ayer nos dejó decepcionados, nos dejó con mucha emoción o nos dejó simplemente con dudas de cara al futuro. Y ello en general no solo es un entorno para poder llegar a conectar con las personas, sino estos espacios que también hacen que aquellos que buscan cumplir sus sueños pueden llegar a mantenerlos al día a día. En este caso, lo destacaríamos a través del papel del futbolista, a través del diagrama que veíamos
veíamos anteriormente, encontramos, por ejemplo, a través de una de las diferentes plataformas de análisis de data, cómo se puede llegar a diferenciar un futbolista o cómo se puede llegar a cuantificar, en este caso a través de su progresión, habilidades, márgenes estadísticos simples como su nombre, estatura, la capacidad de juego, minutos jugados y su aportación, por ejemplo, como vemos en estos instantes, también su aportación diferencial en lo que ha sido una competición específica, como lo es la Premier League, a través de los datos estadísticos de Mohamed Salah. En ello diríamos que encontramos también el porcentaje no solo para que una persona común y corriente pueda llegar a poco conocer en rápidos instantes y segundos a un futbolista, sino también la interacción de lo que representa, ello específicamente basados en que aunque los datos son útiles para la persona promedio, para el futbolista también pueden llegar a ser una herramienta muy útil de cara a su progresión. Ello específicamente bajo la idea de que cuando obtienes datos específicos de lo que eres en el campo, de lo que tratas de ejecutar, ello también representa la idea de que poco a poco tienes herramientas más útiles para poder llegar a entender en qué estás fallando, en qué estás mejorando o aspectos en los que realmente puedes llegar a básicamente definirte mejor como futbolista y ello hacer que tu progresión pueda llegar a ser más rápida y dinámica con el tiempo. Por ejemplo, de la mano de Mohamed Salah encontramos un futbolista que durante muchos años fue muy bueno en la persecución de jugadas, pero con el paso del tiempo y de la mano de Liverpool, a través de la estadística y sus mapas de calor, por ejemplo, ya que se ha mencionado en varias oportunidades, se destaca que con el tiempo trató de ejecutar menos cantidad de slaloms persecutivos, básicamente de la recuperación o la transición del balón tras pérdida, sino tratar de enfocarse en siempre mantenerse libre para que el balón rápidamente llegara a sus piernas y con ello a sus pies en realidad, y con ello la oportunidad de rápidamente ser la guía en la consecución de contras o básicamente ser más efectivo a través de la progresión del balón, a través de que se mantenga descansado o activo en el momento o la zona en la que realmente se le necesita. ¿Cuál es esta zona? Por supuesto, la zona en la que tiene que marcar goles o tratar de fomentar remates. Por ello la estadística, por ejemplo, para el futbolista no solo, por ejemplo, puede llegar a representar el decirte en un diagrama dónde es donde más puedes llegar a ejecutar remates o donde puedes llegar a desarrollar remates más progresivos y efectivos de cara a tus minutos jugados, como vemos a continuación a través de una estadística de nuestros amigos de Opta. Simplemente representa la idea de que con un factor diferencial o una herramienta clave que puedes llegar a usar al día a día, puedes llegar a básicamente encontrar no solo un espacio evolutivo, porque por ejemplo, aquellos que hacen la diferencia en este deporte también son los que siempre se adaptan. Lo vemos a través de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo hace muy poco, básicamente horas, en el que con más de 35 años logra de nuevo otro título para la selección de Portugal a través de la Nations League, y ello no solo simplemente se basa en la idea de estar ahí a aportar goles, sino realmente el margen de cómo un futbolista poco a poco puede llegar a entender sus mejores cualidades y su rol a la hora del momento que está viviendo, y a través de, por ejemplo, estos pequeños porcentajes o estos pequeños espacios estadísticos, entender cómo puede llegar a afrontar mejor sus batallas, y ello representa la idea de poder llegar a seguir siendo relevante en este deporte, y con características como estas, un mapa de calor o una zona que te especifica dónde puedes llegar a constantemente tirar y en dónde deberías a través de ello específicamente mejorar a través de ello, realmente es muy útil para el futbolista, ya que al día de hoy no le permite simplemente tener excusas de cara a la idea de que no está mejorando, sino porque hay hay varios espacios en los que realmente puede llegar a crecer y la consecución de su juego, hacerle o seguirle haciendo un futbolista de élite. Ahora, ya culminando con el papel del futbolista de cara a la estadística y cómo la puede llegar a usar, pasaríamos también rápidamente a destacar el papel del entrenador, por supuesto, uno de los ambientes o espacios más relevantes para el deporte. En los últimos años diríamos que con lo nuevo siempre llegan dudas a través de si realmente es útil, y específicamente con el miedo al cambio, algo que realmente en general es natural a través de nosotros, el miedo a lo desconocido. Ello, para lo que representa la estadística, diríamos que en general fomenta que muchas figuras experimentadas o básicamente figuras en los banquillos experimentadas muchas veces hayan demostrado, por ejemplo, crítica, duda o rechazo, o básicamente tener
poco en cuenta lo que son los materiales estadísticos o los márgenes tácticos para tenerlo mejor en cuenta. Pasaríamos a hablar de un rápido ejemplo de la mano de Chelsea y de Mauricio Pochettino, exentrenador de Chelsea para el curso 22-23 y que de la mano de Enzo Maresca cambiaron los roles más adelante. Ello específicamente lo centramos a través de la característica de que Chelsea era una institución que, a pesar de que se le pueden llegar a mantener muchas dudas de cara a la toma de decisiones deportivas y financieras, el equipo, por ejemplo, se había centrado en cómo con ascendencia o descendencia norteamericana a través de Blue Co y Todd Boehly, básicamente los propietarios o referentes que dan la cara de cara a quien controla Chelsea al día de hoy. Claramente, al tener ascendencia norteamericana, como mencionábamos, al ser propietarios también de los Dodgers, de los Boston, no, bueno, diríamos que es de los Dodgers, y además de ello de equipos multipropiedad norteamericana, ya sea equipos de fútbol americano o equipos de béisbol, dan la idea de que la data fue uno de los márgenes más progresivos en el deporte americano, específicamente a través del béisbol, y además de ello poco a poco a través del fútbol americano. Ello también a través de esta progresión, Chelsea trató de ejecutar rápidamente cambios diferenciales a través de una de las mayores características estadísticas del deporte norteamericano, el balón parado, o básicamente las jugadas de transición o las jugadas tácticas. Ello lo llamamos a través de diferentes promedios, ya que diríamos son diferentes deportes. Por ello, para entenderlo mejor, la jugada parada no diríamos que pues, es algo común en el béisbol, básicamente para desarrollar el batazo, o básicamente para tratar de promover una táctica numérica o estadística basada en hechos reales y que pueda llegar a promover algo más por parte del fútbol americano, la estadística o la capacidad de poder con diferentes datos tomar las mejores decisiones a través de la jugada inicial, o básicamente el momento en el que el balón empieza a moverse. No lo vamos a alargar más, ya que no somos expertos en el fútbol americano ni en el béisbol, pero en general diríamos que tal vez se entiende el contexto de cómo una herramienta como la data se puede llegar a pasar o transicionar a través de un pequeño aspecto del deporte, por ejemplo la jugada a balón parado, los home runs, o por ejemplo la oportunidad de básicamente tomar la mayor cantidad de experiencia con la que cuentas, por ejemplo la data, y con ello tratar de vincular la mejor decisión en el campo a través de los entrenamientos y los que puede llegar a fomentar el entrenador. Ahora, regresando un poco a Chelsea, ¿por qué estamos hablando del equipo de The Pride of London y básicamente que domicilia en Fulham? Porque en el momento en el que, por ejemplo, Mauricio Pochettino estaba a cargo del equipo, se decide fichar por uno de los entrenadores de balón parado más provenientes o relevantes de la Premier League en los últimos años. En este caso, justamente estamos perdiendo su nombre y parece que en el guión no lo anotamos porque no lo vemos, pero en general fomentaba la idea de que era básicamente Mauricio Pochettino en ese momento rechazaba la oportunidad de tener un estadista y un entrenador especializado en el balón parado. Básicamente lo que estamos viendo en Arsenal con también las acciones de balón parado, un entrenador realmente preparado simplemente para este concepto y que pueda llegar a aportar en mayor, diríamos, progresión de cara a los 90 minutos, básicamente herramientas para lograr el objetivo, ganar. Y en ello en general diríamos que también fue una de las mayores dudas por la que Blue Co dudaba de cara al momento de si continuar con Mauricio Pochettino, ¿no? Y se decidía apostar por Enzo Maresca, un entrenador más proactivo de cara a la adaptabilidad y a los procesos de juego. Y básicamente al día de hoy, la idea de que si realmente quieres progresar, debes llegar a tener debes llegar a tener en cuenta cualquier herramienta disponible, y en ello la data, la capacidad de poder hacerla interactuar, por ejemplo, a través del balón parado, para prepararte mejor como entrenador y con ello preparar mejor a tus futbolistas. Realmente es una herramienta que demuestra a través de los banquillos que puede llegar a ser no solo útil, sino diferencial para lo que es, por ejemplo, una de las competiciones más difíciles del planeta, como lo es la Premier League, a través de Nicolas Jove, por ejemplo, máximo especialista del balón parado para un equipo de Londres, como lo es Arsenal. Él ha representado que el equipo Gunner en la última temporada se hubiera convertido en el equipo con mayor cantidad de goles a balón parado, y además de ello convirtiendo a uno de sus defensas centrales, Gabriel Magalhães, en uno de los futbolistas con mayor capacidad de aportación ofensiva a través del balón parado, y a Declan Rice, uno de
los futbolistas más eficientes a la hora de que uno de sus centros configure un remate directo por parte de sus compañeros, algo realmente interesante que demuestra no solo la idea de que con el entrenamiento y el esfuerzo puedes llegar a obtener diferentes beneficios a través de todo lo que puedas llegar a explotar a través de tus futbolistas y el estilo de juego, sino también la idea de que la data, las mejores oportunidades para entender cuál es la mejor forma de tirar un tiro libre, cuáles son las debilidades del equipo al que enfrentas para tirar un tiro libre, o cuáles son estos espacios que dejan atrás o los errores que normalmente comete el guardameta a través de sus expected actions, básicamente las acciones que esperan a través de sus remates, si es bueno en las atacadas amplias, por juego aéreo, por juego corto, básicamente la numerología de cara a sus mapas de calor o las transiciones de cara a cuántos pases progresivos ejecuta. Todo ello son 5 diferentes datos que a través de, por ejemplo, como mencionábamos, el tiro de esquina, simplemente un tiro de esquina, te pueden llegar a profundizar la idea de tomar la mejor decisión posible para encarar el objetivo principal, ganar. Con ello diríamos que también para los banquillos es una opción muy útil de cara a tu perspectiva y la idea de que realmente te puede llegar a hacer evolucionar. Con ello pasaríamos también rápidamente a destacar lo que representa, por ejemplo, para el papel de un equipo profesional. Como vemos a continuación, este también es una de las estadísticas habituales de Opta. En ella trata de centralizar a través de diferentes cualidades el rendimiento y procedimiento de, diríamos, identificar las certezas, cualidades, movimientos y habilidades de un futbolista para cuantificarlas y hacerlas más fáciles de entender. Ello normalmente para el analista es la oportunidad de poder llegar a entender mejor los espacios de juego y cómo pueden llegar a ser configurados de cara a básicamente un rendimiento competitivo, un rendimiento bajo de cara a lo competitivo, o básicamente cuantificar qué tan buenas son las capacidades de un futbolista en comparación en general a una competición en general. Estos datos se centran en ello y como veíamos por ejemplo a través de el perfil futbolístico de Mohamed Salah, también encontramos una perspectiva estadística similar a través de esta barra de tareas en el que vemos varios porcentajes en ellos y que también se centra por ejemplo en misma similitud a través de esta estadística, ellos centrándose específicamente en el que al día de hoy para varios equipos el trabajo de un analista es algo natural y ello específicamente corresponde a la idea de encontrarse mejor preparados para dosificar a un equipo, entender a sus futbolistas, entender los márgenes deportivos que tratas de manejar día a día, como por ejemplo el scouting y además de ello, o el scouting, o también la capacidad de poder llegar a hacer o entender por qué el equipo falla, por qué el equipo funciona en ciertas zonas y cómo puede llegar a afrontar mejor a sus rivales. Por ejemplo, un equipo con mucha posesión da oportunidad de poder llegar a ver en sus mapas de calor o en sus puntos críticos a través de quiénes son los futbolistas con mayor cantidad de pases progresivos o pases de interacción por las bandas. Te puede llegar a definir, por ejemplo, si eres un equipo como Liverpool, que es muy bueno en las presiones, identificar a quiénes debes presionar y simplemente a través de dos diferentes datos que te promueve la estadística, quién ejecuta más pases, por ejemplo, si te estás enfrentando a Manchester City, quién ejecuta más pases progresivos de los defensas centrales, Rubén Díaz o no sé, Josko Guardiol, poder llegar a saber a cuál de ellos tiene tendencia a o centralizarse para ejecutar rápidamente progresión desde el centro del campo o ejecutar pases horizontales y con ello la idea de tener mejor preparado a tus defensas al decirles rápidamente estos futbolistas jugarán de esta manera y además de ello también para el futbolista con mayor cantidad de pases progresivos en el campo, digamos que por parte de Manchester City, Rodri, es la mayor oportunidad también para decirle, este futbolista tomará estas ciertas medidas en el campo y nosotros a través de su mapa de calor trataremos de detenerle a través de estas características tácticas y en ello se genera un ejemplo de que no solo con datos puedes llegar a mantenerte relevante en la competición, sino también entender tus debilidades y virtudes y ello puede llegar a ser la idea de diferenciarte a través de 90 minutos o no. Con ello diríamos que también la estadística para lo que es el papel del analista no solo le ha hecho un margen o un espacio natural para los equipos y el entorno del deporte, porque al día de hoy ser analista, aunque no lo parezca, realmente es una tarea muy importante y que realmente genera constante progresión. Nosotros de forma personal hemos tenido la oportunidad de tener varios espacios para poder llegar a estudiar a través de ello, teniendo
pues ciertos títulos profesionales a través de la estadística. Nunca hemos, diríamos, rechazado la idea de que somos grandes apasionados de la estadística. Al convertirnos en periodistas, una de las mayores características del deporte, como mencionábamos al principio de este podcast, era ver cómo la interacción de la data y cómo la reconversión de la globalización y el futuro tan prometedor que estamos viendo a través de tanta tecnología útil, era posible poder llegar a encontrarle un espacio en el deporte, y en ello en general diríamos que también se entiende como el analista o el que trata de ser analista como nosotros también puede llegar a interiorizar ello para básicamente tratar de traducir todos estos datos, toda esta información a aquellos que simplemente son aficionados, que quieren buscar a través de estos pequeños espacios entretenerse y por qué no tratar de comprender mejor las cualidades de aquel equipo al que sigue con ilusión, o entender cómo, por ejemplo, sorprendentes equipos como el de Pep Guardiola con su 3x3 funcionan en el campo a través de movimientos de recorrido, mapas de calor, la estructura de las condiciones de juego, básicamente dónde se centralizan, cuáles son los movimientos específicos del campo de cada futbolista, y ello estos márgenes para el analista son útiles de cara a comprender el juego, y al convertirse, por ejemplo, o especializarlo, básicamente mantenerlo en un informe para periodistas o analistas como nosotros, nos permite poder llegar a toda esta información, traducirla de una forma un poco más amena o diríamos un poco más simplificada para aquellos que simplemente en este deporte buscan entender, mejorar de cara a básicamente constantemente seguir a sus equipos con ilusión, y la idea de que realmente pueda llegar a ser un espacio en el que todos se sientan identificados con algo. Con ello diríamos que el papel del analista también es importante de cara a la data y cómo se traduce a través de los equipos. Y ya que estamos hablando de equipos, pasaríamos también a destacar en nuestro siguiente paso para definir la respuesta a esta pregunta, si es perjudicial la estadística o la data en el deporte al día de hoy, a definirla a través de los clubes. En los últimos años hemos visto a través de, por ejemplo, como vemos a través de este diagrama, específicamente de nuestros amigos de FBref, perdón, lo veremos un poco más ampliado en unos instantes, cómo se puede llegar a simplificar un margen estadístico para entender mejor el deporte a través de un mapa global. ¿Qué significa todo esto? A través de esta estadística vemos lo que representa a través del margen estadístico de progresión de los percentiles de la mano de la plataforma estadística FBref. Esta estadística se centra específicamente en poder llegar a promover en una línea de diferentes capacidades o habilidades qué tan bueno es el futbolista de cara a una cualificación o calificación. Ello básicamente entendiendo en un porcentaje de 1 a 100, siendo la mejor escala a través de las 5 grandes ligas de Europa, qué tan bueno es el futbolista. Como veíamos, por ejemplo, en Mohamed Salah, la idea de que sea percentil 99 a través de remates o las acciones de pases progresivos, por ejemplo, demuestra que es uno de los 100 mejores futbolistas del planeta a través de estas capacidades. O en caso contrario, por ejemplo, como veíamos en capacidades defensivas, qué tan bueno es a la hora de generar intervenciones, intercepciones o la recuperación del balón, con tal vez porcentajes más bajos de cara a su cualificación a través de los mejores extremos del planeta, básicamente del 1 a 100 y luego del 100 al 200. Esta cualificación se centra en estas capacidades, básicamente determinar qué tan buenas son tus capacidades, cuantificarlas de cara a los mejores futbolistas del planeta y hacerles redituables de cara a la idea de cómo poco a poco puedes llegar a comparar diferentes datos y entender no solo a un futbolista, sino también entender las mejores cualidades que trata de representar su posición, y con ello también entender rápidamente no solo porque Lionel Messi, por ejemplo, Mohamed Salah, son grandes futbolistas históricos para sus clubes, pero al ser extremos derechos son realmente diferentes, y por ejemplo a través de sus percentiles o mapas de calor o la característica específica de cómo toman decisiones en el campo con data como esta también representa la idea de por qué para los equipos de fútbol es tan importante el poder llegar a verse adaptado lo más rápido posible a través de estas características estadísticas, porque no solo te permiten rápidamente el fogueo de gran talento en espacios muy cortos de tiempo, sino también la idea de que el scouting puede llegar a ser mucho más rápido y dinámico a través del futuro. Ello centrado específicamente en la idea de que no tienes que ir a un campo y reconocer directamente al futbolista. Ojo, hay que hacerlo, ello es crucial, y por ello también pasaríamos en la siguiente parte de este podcast a hablar al respecto de ello.
y poder llegar a comprender si es un futbolista realmente efectivo y redituable para tu equipo. Básicamente la idea de poder llegar a saltarse la idea de simplemente, como hemos visto antes, el scouter o miembro de un equipo que va a diferentes estadios, va a diferentes divisiones infantiles, juveniles y en general para poder llegar a promover el vistazo a jóvenes talentos. Ello es muy importante, pero a través de la estadística y la grabación, por ejemplo, de diferentes entornos, puedes llegar a cuantificar qué tan buenos son estos seguimientos a ciertos futbolistas y poder llegar a crear, por ejemplo, informes Y-Scout. ¿Qué es un informe Y-Scout? Un informe Y-Scout diríamos que es en general la característica de poder llegar a través de la data y en una plataforma digital poder llegar a básicamente encontrar a través de simplemente escribir un nombre básicamente una gran aglomeración de data a través de no solo videos, movimientos, mapas de calor, estadísticas, márgenes de partido, estándares de juego, como vemos a continuación a través de este diagrama que es básicamente una compilación de este tipo de plataformas y lo que puede llegar a demostrar simplemente para conocer un poco a un futbolista. En este caso, esta data se centra específicamente en mapas y movilidad de Liandela para lo que fue la campaña anterior. En ello encontramos cierta inclinación de cara a sus capacidades de remate y las zonas en las que mayor influencia tiene de cara a diferentes acciones estadísticas. Nos permite no solo conocer mejor al futbolista, sino también tratar de traducir y hacer entender mejor básicamente, por ejemplo, si somos scouters, que vamos a diferentes campos a tratar de fichar futbolistas para nuestro equipo, una forma de simplificar la idea de hacer que otros entiendan por qué este futbolista es bueno y por qué deberíamos ficharle a través de un informe Y-Scout. En los últimos años, por ejemplo, grandes figuras como Maldini, a través de lo que ha sido su trabajo como periodista, siempre han tenido en cuenta plataformas como Y-Scout, que hacen básicamente que para el periodista o aquel que informa a través de la progresión de lo que se promueve en el campo, una traducción más ligera o más amena para lo que es el espectador común. Con ello, en general, como vemos, no solo representa una herramienta útil para entender mejor el deporte, sino para simplificarlo y hacerlo, diríamos, la forma más rápida de poder llegar a ejecutar tu labor lo mejor posible. Y ello para instituciones, por ejemplo, como hemos visto en los últimos años, también les ha podido llegar a maximizar sus esfuerzos y hacerles llegar a tocar la gloria. Lo vemos a través de Brentford, que en los últimos años es uno de los equipos con mayor cantidad de relevancia a través de la data, no solo a la hora de ejecutar fichajes, sino también a la hora de fomentar movimientos en el mercado o estructura de elaboración deportiva. Por ejemplo, la decisión de mantener o retener a Thomas Frank durante tantos años se tomó a través de ciertas cuestiones de la data, en el que, por ejemplo, demostraba que era un entrenador que estaba haciendo que Brentford puntuara sobremanera a través de expected points, expected assists o, por ejemplo, márgenes estadísticos que demostraban que su plantilla realmente estaba evolucionando y que el papel de su entrenador era la causa más relevante a través de ello, o también en equipos altamente relevantes que han hecho historia a través de esta dinámica, de la mano de, por ejemplo, en este caso Liverpool, en los últimos años a través de lo que ha sido su propiedad, encontramos a una institución que en los últimos años realmente ha podido llegar a pelear y aspirar por todo, ello también, por ejemplo, a través de la consecución y relevancia de Jürgen Klopp, entrenador que procedía de Borussia Dortmund y que a través de diferentes estadistas del Liverpool fomentaban la idea de por qué era el entrenador adecuado para el futuro de Liverpool y específicamente también por qué se decide apostar por él, en el que ya ha sido bastante famoso que en el momento en el que llegó a el equipo de Anfield pudo llegar a hablar con varios estadistas de la institución, en este caso el primer momento en el que básicamente Jürgen Klopp conocía lo que era un equipo con estadistas o analistas disponibles para él, para ayudarle a poder llegar a ejecutar su mejor juego, y en él a través de una pequeña plática se nos hacía entender que no solo uno de ellos hablaba con Jürgen Klopp de cara a lo que habían sido sus partidos en Borussia Dortmund, sino también tratando de entender cómo había ejecutado una muy buena labor o un buen partido para lo que fue uno de sus enfrentamientos ante Mainz, en el que estuvieron muy cerca de poder llegar a obtener una victoria ante el equipo alemán y con ello poder llegar a certificar sus chances de cara al título. Y en ese momento a
a través de una simple plática, Jürgen Klopp le preguntaba si había visto todo el partido en general y el analista le contestaba que simplemente no lo había visto, lo había podido llegar a cuantificar a través de informes Wisecout o a través de informes estadísticos para poder llegar a entender los mejores momentos del partido o las mejores acciones en las que fue relevante el entender cómo sucedieron las cosas y para qué poder llegar a evolucionar a través de estas. Con ello diríamos que en general para grandes equipos e instituciones el margen de la estadística no solo representa una idea de poder llegar a afrontar tu futuro de mejor manera al tomar decisiones pragmáticas a través de lo que puede llegar a ser una herramienta útil, sino también la idea de lo que representa para el deporte. Ahora, a través de, como ya hemos visto en el último momento, la estadística, básicamente a través de diferentes entornos específicamente. Perdón, esto no era. Vamos a intentarlo de nuevo. En este caso, a través de nuestra experiencia, con la progresión que hemos visto a través de esta pequeña herramienta en los últimos años, la capacidad que ha fomentado a través de los futbolistas profesionales, la capacidad que ha podido llegar a fomentar a través del papel del entrenador y la capacidad que ha podido llegar a representar para los equipos que forman parte de este deporte, trataremos de solucionar la respuesta en este momento para culminar este podcast. Si realmente la estadística ha sido perjudicial para el deporte o al contrario, es una herramienta útil de cara a su progresión. Nosotros nos quedaríamos con lo segundo, pero para poder llegar a explicarlo, lo centraríamos en el que al día de hoy la mejor herramienta que nunca debes llegar a dejar atrás en este deporte es evolucionar, y tarde o temprano la estadística, la data, la progresión a través de ello ha representado que al fin y al cabo los datos cuánticos, los datos de cómo poder llegar a hacer que la tecnología te haga evolucionar han hecho que el deporte sea más dinámico para la progresión de los futbolistas, para la retención de lesiones, para evitar, por ejemplo, simplemente con un chip de micro rendimiento en los botines de un futbolista, puedes llegar a conocer por qué pisa mal el balón o por qué recorre ciertos metros de forma en desgaste y poder llegar a solucionarlo rápidamente a través de, por ejemplo, una atadura muscular y prevenir lesiones a través de pequeños márgenes como poner un chip GPS a través de tu movilidad y metros. Puedes llegar a básicamente rendir más años la carrera de un futbolista, y ello en general no solo representa la idea de que para un equipo, una institución, un futbolista, aquellos que vemos este deporte que simplemente al abrir el celular podemos llegar a tener ciertos datos que nos brindan de mayor información de este deporte, también nos brindan la capacidad de ver mayor margen de evolución y la simpleza de ver un deporte un poco más refinado, uno más útil de cara a proteger a tus futbolistas, hacerles explotar a su mejor nivel y la idea de que puedan llegar a brillar a mejor, y además de ello del poder llegar a tomar buenas decisiones de cara al mañana. Con ello diríamos que no, la estadística realmente ha sido algo muy útil de cara a las cualidades y lo que trata de buscar el deporte al día de hoy, pero no deja de ser una herramienta, y con ello depender de ella también representa la idea de recordar por qué este deporte es diferencial, porque por ejemplo dos de los fichajes de Manchester United en el último tiempo, Bryan Mbeumo y Mateus Cunha, han podido llegar a tener dos de sus mejores temporadas en el último tiempo a través de poder llegar a aportar más de 20 goles en la Premier League en la Premier League 23-24. Ello es interesante de cara a que fichas a dos futbolistas realmente, o tratas de fichar a dos futbolistas realmente prometedores, pero también la característica de que ello representa también una duda, por ejemplo, a través de los expected goals, porque son futbolistas que realmente cuentan con unas cifras bastante difíciles y desconcordantes de cara a ello. Básicamente han anotado goles que pocos harían, pero en ello también entra el margen de que la herramienta de la estadística es muy útil, pero todavía no puede llegar a cuantificar lo que es un gol olímpico, todavía no puede llegar a cuantificar lo que es la determinación de tratar de rematar cuando nadie lo haría, todavía no puede llegar a determinar o cuantificar lo que representa que un jugador, a pesar de que está lesionado, trate de desbordear por toda la banda para ejecutar un centro, y con ello al minuto 90 un gol de chilena que pueda llegar a hacerte alzar la gloria. Por ello en general este deporte sigue siendo de básicamente los humanos, aquellos que en general a través de nuestras decisiones y lo pragmáticos que podemos llegar a ser a veces, pero también lo indecisivos o básicamente difíciles de descifrar, nos pueden llegar a seguir haciendo ver un deporte tan maravilloso que siempre nos deja sorpresas, que siempre nos deja momentos relevantes y siempre nos deja la idea de poder llegar a seguir sorprendiéndonos. Con ello en general diríamos que no, la estadística siempre ha sido una herramienta útil desde su
conformación en el deporte, pero no deja de ser una herramienta y depender de ella es útil, pero el que puedas llegar a ver un partido, no simplemente ver y simplificarlo a través de una estadística es muy diferente. Porque no es lo mismo, realmente al día de hoy no es lo mismo simplemente ver cómo termina un partido con un marcador a realmente poder llegar a verlo con tus ojos, a ver a aquellos futbolistas que se desempeñan una labor con esfuerzo y determinación para lograr algo más. Y con ello diríamos que en ello está la virtud de este deporte, ver cómo puede llegar a seguir mejorando, pero también recordar que simplemente son 11 futbolistas contra 11 futbolistas que están enfrentándose no solo ante ellos, ante otro equipo, sino ante sí mismos para poder llegar a seguir mejorar y, por qué no, cumplir sus altas expectativas como deportistas profesionales. Con ello es que culminaríamos este podcast, el primero para lo que ha sido la pregunta del día en Fútbol Entertainment, cargada, esperemos, de grandes momentos para el futuro y también de grandes momentos para interesantes futbolistas, entrenadores y también instituciones en general, por supuesto. En este caso también nos gustaría preguntarles a ustedes, ¿creen que la estadística es algo útil de cara al deporte al día de hoy? O al contrario, como mencionamos a través de la pregunta, perjudicial de cara a que básicamente está haciendo que el equipo que tanto amamos ya sea irreconocible, en el que, como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, recordándoles que este podcast lo pueden llegar a encontrar en diferentes plataformas de audio como Spotify, además de ello como Amazon, además de ello, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, en el que en general lo encontrarán de forma natural o normal, como siempre lo desarrollamos. Además de ello, también a través de la pregunta del día nos pueden llegar a dejar en los comentarios alguna pregunta que tengan de cara al deporte y nosotros trataremos de solucionarla a través de esta nueva sección en el canal. Y además de ello, nosotros nos volveríamos a ver el próximo lunes para poder llegar a definir a través de una gran pregunta del deporte cómo solucionarla y responderla para el futuro de esta gran, diríamos, escenario cargado de sueños y de ilusión por parte de muchos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.